tal? Es un gusto recibirle en su programa Economía y Mercados en el siempre punto especial, como lo hemos anunciado, alto nivel, y vamos a tocar el interesante tema de la migración, que sabemos que tiene muchos ángulos, no deja de ser vigente y todavía debe de preocuparnos por los aspectos futuros que esto representa. Y esas perspectivas, que son muchos ángulos, vamos a tratarlos en su particular especialización con invitados de hoy que tenemos, uno que es el doctor Víctor Fabián Rumaya, que creo ahorita tiene problemas de conexión en línea, pero estamos ya en línea bien sintonizados con el doctor Juan Roque Flores, persona realmente de la que tenemos un reconocimiento a su particular manera de estudiar metódico, de analizar y de llevar temas tan interesantes en los que él se ha especializado. Bienvenido, un gusto, doctor Roque Flores, que nos acompañes en alto nivel de economía y mercados. El gusto y el honor es mío, licenciado. Muy agradecido por su invitación a este interesante programa. Muy bien, correcto, pues como siempre es mucho lo que hay que comentar y poco el tiempo que se dispone. Te solicitaría, doctor Juan Roque Flores, comenzar en este espacio, como siempre, abierto, sin censura, con la gran calidad, el alto nivel del conocimiento, para que pudiéramos ver en estos sentidos de que pues vemos que la migración, pues sí, sabemos que son movimientos, ¿verdad? Flujos de un lugar a otro, pero no solo pueden ser entre un país a otro vecino o el interior del mismo o en un continente, sino que ahora ya vemos que son pues en ejes planetarios, ¿verdad? Vemos, está vigente ahorita lo de pues las gentes de Haití, de África, de tantos lugares. Y por otro lado vemos que este aspecto, además de las necesidades, de los empobrecimientos, ¿verdad?, que tienen que emigrar para buscar mejores condiciones de vida, también han sido focos de cultivos que ya son muy claros, manejados por ONGs que ya vimos que la mayoría son prácticamente organismos que dejan mucho que desear e inciden ya una serie de factores que han venido a distorsionar. Pero claro, no se puede cambiar la esencia de que es una situación, pues yo creo que podríamos llamar las migraciones algo cercano a una tragedia o a un gran problema que, lejos de estarse deteniendo, viene aumentando, doctor Roque. Así es, efectivamente. Bueno, sí, el concepto que se tiene de inmigración desde hace mucho tiempo es el cambio de residencia de un lugar llamado origen hacia otro que se llama destino. Y por eso tenemos migraciones internas, que son las que se dan, en el caso de México, pues de un estado a otro, o de un estado a la capital de la República y viceversa. Y por el otro lado, pues las migraciones internacionales, que son las que se dan cuando se sale de su país de origen, se cruzan fronteras y se va a residir, o al menos de cierta forma permanente, a otro país. El Banco Mundial y la CEPAL han conceptualizado la migración como otro fenómeno. Según ellos, pues las migraciones se dan como características de los procesos de globalización y que son pues un resultado natural del equilibrio entre la falta de oportunidades en los países poco desarrollados y la demanda de mano de obra en los países con un alto nivel de desarrollo. Y es que efectivamente la globalización ha propiciado pues, un vertiginoso avance en las tecnologías de la información y de la comunicación, la expansión de empresas y el desarrollo del comercio internacional. Así es como estamos viviendo esta situación de las migraciones que se están dando en diferentes partes del mundo. Yo quisiera agregar que no son solamente por cuestiones económicas que se dan estos flujos migratorios, es que también ha habido éxodos de poblaciones de un país a otro o a otros por causa de, por ejemplo, desastres naturales, terremotos, inundaciones, en fin, que provocan la salida de miles, cientos de miles de personas de su lugar de origen
en busca de un refugio en otro lugar. Pero también se dan las situaciones de tipo político, la persecución política, la cerrazón de regímenes a un sistema democrático, la represión, la falta de libertades públicas, digamos. También es una de las causas de esas migraciones. Y pues vamos a seguir comentando de cómo es que se han venido dando y qué se ha venido haciendo para afrontarlo. Correcto, doctor. Creo que en este punto, y sobre todo nosotros aquí en Chiapas, ¿verdad? Que nos atañe porque pues somos un estado fronterizo y además nos toca del lado de la frontera pegado pues con los países más subdesarrollados, ¿verdad? De hecho, indistinto de las proporciones que se guarden. En el norte, pues nosotros nos sumamos a los grupos de migración, pero viendo concretamente en Chiapas, pues somos una entidad que ya el mismo ingreso per cápita y los índices de productividad ya están abajo de Centroamérica, están abajo de Guatemala, de El Salvador, inclusive de Honduras, y pues de hecho recibimos de ellos este tipo de migraciones, pero pues tiene que haber un impacto, ¿verdad? Porque si nosotros somos un país, pero hablemos concretamente en Chiapas, donde llegan, el primer lugar, no solo que lo agarren de paso, lo vivimos que se quedan inmediatamente en el primer lugar. Vemos nuestros municipios fronterizos, principalmente Tapachula, pero no solo es privativo de ellos, también vemos que migran hacia un poco más al interior, San Cristóbal, vemos ahí a extranjeros que pues se están quedando, están buscando su manera de vivir, no sabemos si han conseguido los permisos o no, y lo vemos en la propia capital, ¿verdad? Estas situaciones que de alguna manera tenemos que analizar y considerar, por uno, el aspecto de los derechos humanos. El humanismo indudablemente debe existir. Y por el otro debe estar la conciencia de la condición que tenemos aquí, que necesitamos espacios. Hay desempleo internamente. No hay para satisfacer ni de los propios habitantes de Chiapas. Eso nos pone en un dilema de cómo atender por humanitarismo a gente que viene de fuera si no podemos satisfacer las necesidades internas, doctor Roque. Creo que eso también es un dilema. Sí, esto nos lleva a otro concepto que se ha manejado en algunos otros países y que se refiere a la economía étnica. Ahí se alude a empleadores y trabajadores que comparten una misma etnicidad. Entonces eso da lugar a lo que se llama enclaves, que se consideran como la concentración geográfica de empresas, propiedad de inmigrantes que a su vez contratan a una parte significativa de trabajadores coétnicos, es decir, con quienes comparten la misma etnicidad. Y entonces se dan casos en que llegan los primeros inmigrantes, vamos a decirle así, se establecen, empiezan a desarrollar sus negocios de todo tipo y van creciendo y van atrayendo a compatriotas suyos a quienes incorporan como trabajadores. Al principio, pues son condiciones de mano de obra barata, no tienen todas las prestaciones, pero van creciendo y llegan a consolidar empresas muy importantes que no solo les sirven a ellos, sino que contribuyen al desarrollo económico del lugar en que residen. En el caso de Chiapas, que es el que se está señalando, todavía no tenemos esa situación, aun cuando tenemos una gran población que emigraron de sus países. Acordémonos que aquí tenemos una población diversa de diferentes países. Aquí se ha poblado Chiapas de provenientes de Alemania, de Francia, de Italia, de España y por supuesto de la región centroamericana también.
Sin embargo, no se da ese fenómeno que estamos señalando de enclaves. Lo que hacen es que se incorporan a los negocios ya establecidos, a las empresas que ya trabajan acá, y se van asimilando a la cultura y al entorno social del estado de Chiapas, que como bien lo dice el licenciado, ya se encuentran, por decirlo así, aunque no sea el término correcto, colonias de pobladores de diferentes partes. Y no solo del extranjero. Hablando de las migraciones internas, pues en Chiapas tenemos una cantidad muy considerable de quienes han venido de Oaxaca, de Puebla, de Guerrero, de Michoacán y de otros estados de la República. Yo quisiera que más adelante Sí, pudiéramos hablar de qué se puede hacer como políticas públicas, qué se correcto, podría hacer, porque hay varios aspectos positivos de la migración. Por ejemplo, correcto. yo podría señalar, y no estoy hablando solo de Chiapas, estaría Sí, yo hablando de todas partes, ¿no? ¿Qué podríamos. efectos? Sí, Sí, perdón. sí, doctor. Podríamos en esto, antes de entrar ahorita, para ver la parte de las alternativas, ¿verdad? Para solucionar o para mejorar, partir del diagnóstico, ¿verdad? Porque lo importante es ver cómo está el paciente y en esos ángulos, porque sabemos que es un mosaico muy grande. La idea ahorita sería ver dentro de los estudios que tú has hecho, diagnosticarlo mejor. Ahorita mencionamos algo interesantísimo de la migración, obviamente interna, ¿verdad? Porque comienza en el propio país y esto tiene muchas décadas. Sabemos que cuando traían gentes, no sé, Veracruz, Zacatecas, etcétera, otros estados que llegaron a ponerlos en lo que era la exselva, la Candona, ¿verdad? De hecho, hacia la zona de frontera Corozal. Hay muchos detalles de la migración cuando Chiapas pues no tenía la población que ahorita. Eso me parece muy interesante, me hiciste recordar ese aspecto. Pero de ahí sigue sin parar esto, ¿verdad? Tienes razón, vienen para acá sin un sentido peyorativo. Hemos mencionado mucho que cada día en los cruces de las avenidas aumentan los embajadores de la pobreza. Y ahí vemos extranjeros y con nacionales, ¿verdad? Que vienen no solo del centro, ¿verdad? Este tipo de situaciones es muy importante. Lo que tú mencionabas, algunos originarios extranjeros que formaron grupos o colonias interesantes como los chinos, los libaneses, los alemanes, ¿verdad? Para llevar, pero tienen ya varias generaciones y como bien lo mencionaste, no es lo mismo el grupo libanés como se ha desarrollado en Yucatán, por mencionar un país, un estado, perdón, en el sur-sureste del país, que el aspecto de Chiapas. Yo creo que hay que tomarlo en su justa dimensión porque sufren también los embates de la inseguridad, vemos el flujo de la frontera donde si se pone una planta para procesar café para beneficiar a los productores de café de México y termina consumiendo café de contrabando de otro lado y pasa el tiempo y no se regula los precios del café, no hay una mejora y vemos que sigue lo mismo, ¿verdad? El migrante que viene a trabajar, hablemos concretamente de eso, del café, o que viene a trabajar ahí, no se beneficia ni el de dentro ni el de fuera. Entonces creo que esos fenómenos se siguen repitiendo y con este enfoque seguimos diciendo lo mismo. Hoy, a través del tiempo, parece que las acciones que se han llevado a cabo, el resultado que han llevado es que Chiapas hoy tiene el ingreso per cápita más bajo que los países más pobres de Centroamérica. Ahí me parecería muy interesante redefinirlo como punto de partida del diagnóstico para ver cómo está el paciente y ya poder entrar, sobre todo aprovechando tus conocimientos, doctor Roque Flores, a la siguiente etapa. De Guatemala específicamente, es números aproximados, un total de 40,000 personas documentadas que ingresan cada año a territorio mexicano
en esta región de Chiapas, que es productora número 1 en café, para trabajar en las fincas de café, otros en las fincas de banano, otros más muy poco en cacao y otros más en la caña de azúcar. Todos ellos documentados, ellos son trabajadores que vienen ejerciendo esta ocupación desde hace muchísimos años. Y los principales puntos de entrada en Chiapas son Ciudad Hidalgo, Talismán y Ciudad Cuauhtémoc. Esa población, digamos que está regulada. Como hay una costumbre antiquísima de contratación de esta mano de obra, ya hasta los dueños de las fincas y los trabajadores que vienen ya se conocen, porque son descendientes de familias que desde años, muchos años atrás, se han venido empleando en las fincas. Lo que habría que ver allí es en qué condiciones socioeconómicas están siendo empleados. Habría que revisar y aplicar pues, una política de verdad de respeto a los derechos de los trabajadores. Habría que intensificar la supervisión de las condiciones laborales en que se encuentran. Ellos vienen con todo y sus familias. Y esa es una mano de obra que no desplaza mano de obra mexicana, sino más bien la complementa. Y por eso ha venido funcionando con mucho éxito. Si bien sus condiciones, como dice el licenciado, personales no mejoran mucho, de todas maneras sí significa un ingreso para ellos y para el país también, para México, porque viene a coadyuvar con la mano de obra que aquí se necesita. Es Habría que correcto. ver las condiciones en que trabajan, porque a veces ha habido quejas de un maltrato en las condiciones en que ellos prestan sus servicios, condiciones de salubridad. Tienen derecho, tengo entendido hasta la fecha, a prestaciones médicas. En el caso de atención médica, sí hay un trato por parte del Seguro Social a este tipo de jornaleros agrícolas. Correcto. Pero Correcto. también hay que ver la otra faceta de la migración que decía yo hace un momento. Tenemos datos de que en 2018 y 2019 la movilidad aumentó por la violencia que se dio en Centroamérica y en algunos casos por persecución política también. Acordémonos las caravanas que llegaron a México de una manera intempestiva, violenta, irregular, a fines de 2018 y a principios de 2019. Sí, correcto. Y viendo en ese aspecto, porque vemos que es polifacético, ¿no? Definitivamente lo de la migración y pues ahí vamos encauzándolo por el aspecto humanitario esencialmente y sus condiciones en la manera más inmediata. Pero es innegable, ¿verdad? Que se tienen que ver las causas como esto que bien lo mencionas, doctor, de esas migraciones que no se habían visto de manera contemporánea en volumen y también en conducta, definitivamente, porque no solo tenemos que ver la parte estadística, sino también la conductual, que es un factor cualitativo indispensable. Ahora bien, ahí es donde vienen las vertientes de la manipulación, ¿verdad? Con el hambre, con la carencia económica para todos los sentidos, pues se manipula en la gente y ahí también influyen mucho los llamados polleros, lo que vaya, y se llegó a hablar hasta de estas organizaciones, ¿verdad? De estas ONGs para que llevarle mucho más gente a la frontera cuando estaba Donald Trump y coincidieron, de alguna manera coincidieron y ahora pues vemos con estas situaciones que no se están deteniendo, porque el problema es, siguen llegando más migrantes. Al día de hoy, precisamente que estamos en el programa ahora en julio,
están aumentando las oleadas por las condiciones tristes, lamentables de Haití, que de por sí yo creo que ya no hay peores males que le pueda suceder a esta isla y le está pasando. Y ya son miles de gentes que vienen de Haití, luego empiezan a jugar estas ONGs como lo de Cuba, que es una materia que ya analizaremos en otro programa, cuando empiezan las facciones a deteriorar, pero al final de cuentas países como México, pues empiezan a recibir gentes de toda índole. Yo creo que eso nos deja ver que es un gran problema. Podríamos pasar, que yo creo que este es el otro lado también muy importante, ver que ese impacto pues económico también ameritaría en otro programa de manera especial, porque esto es muy grande, pero el trato sustancial, ¿verdad? ¿Cómo atacar el origen de esto? Sé que es la pregunta de los 64,000 millones de dólares que te hago, doctor, pero en tus análisis, tus investigaciones, ¿cómo ves tú todas estas aristas? ¿Cómo poder ir atacando en lo ideal y evaluando qué se está haciendo en lo real de lo que sea parecido a tu planteamiento? Adelante. Propuesta de opciones de políticas públicas, yo para aumentar este diagnóstico que estamos haciendo en este momento, Claro. quisiera señalar también los efectos positivos y negativos de las migraciones, para después poder proponer o sugerir algunas medidas. Entre los efectos positivos de la migración de cualquier país, yo señalaría las remesas como efecto positivo de la migración. ¿Por qué? Porque las remesas son una fuente importante de capital para países en desarrollo, también según cómo se administren, que lo veremos en las sugerencias. Aunque el flujo de las remesas sea menor a las inversiones extranjeras directas, el caso es que las inversiones, como todos sabemos, suelen ser muy volátiles. Y entonces las remesas no tienen esa característica o esa fragilidad. Por otro lado, las las remesas, también estimulan el consumo, favorecen la creación de empresas, aumentan la inversión de los hogares que reciben las remesas en algunos aspectos como la salud y la educación. También tenemos eso. Pero las remesas también pueden ser no solo individuales, colectivas. Aquí no se ha dado, pero lo planteo como una posibilidad de que se puedan utilizar de una mejor manera. En otros países sí se ha hecho, pero por eso lo pongo aquí a la consideración. Y es que, aparte de las remesas individuales que se dan, se pueden enviar remesas colectivas para financiar proyectos locales de desarrollo y así ayudar a los países de origen. Esas remesas colectivas en algunos casos han servido para contribuir para la reconstrucción de ciudades o sitios que han sido afectados por desastres naturales. Ahí vemos pues otro de los aspectos positivos de las remesas. Hablando de las remesas económicas, yo plantearía otro aspecto que le podríamos llamar las remesas sociales, y es no la transmisión de recursos económicos, financieros, sino la transmisión de valores y patrones de conducta, modelos de comportamiento de otros países. Se da el caso de que en los países que reciben a los migrantes puede haber
un mayor desarrollo también cultural. Y eso contagia y puede ser, por eso le llaman una remesa social, una aportación al desarrollo social cultural del país de origen. Yo lo advierto así, o lo percibo así, porque todo esto que hemos venido viendo desde hace algún tiempo, de un mayor control en la planificación de la natalidad, un mayor empoderamiento de las mujeres, una demanda por un avance en el desarrollo democrático. Todo eso también se ha venido aprendiendo de las visitas, las migraciones que se han dado a otros países. Yo por eso lo incluyo. ¿Qué pasa también? Que la diversidad cultural se amplía. Yo pondría como ejemplo el caso de los hispanoamericanos que han llegado a vivir a Estados Unidos. Allá el idioma español es el segundo más importante y de una gran medida, en gran medida, ha modificado algunos aspectos socioculturales. El lenguaje como vía de comunicación pues ha permitido incidir en la vida de Estados Unidos. La cultura de los hispanoamericanos que están allá se ha notado en su incorporación, no absorción, pero digamos que en su coparticipación con la vida de ese país, pues lo vemos. El español, como habla, como lengua, la cocina, en este caso yo diría de la mexicana, que parece ser que es la población latinoamericana que tiene mayor presencia en Estados Unidos, en la comida, el vestido, ciertas costumbres. Entonces eso es parte de los beneficios que se dan cuando hay esta incorporación, esta coparticipación de los migrantes y otras. Muy bien, correcto. Bien, estamos próximos para ir a un corte comercial, doctor, y pues vamos regresando. Te agradecería que pudiéramos profundizar en ese análisis, porque en cada punto que vas dando se ven esas aristas impresionantes, porque es que vamos llevando muy bien la columna vertical, porque en todos los lados tiene esos segmentos que lleva esta complejidad, ¿verdad? Este aspecto polifacético de la migración. Y de hecho, pues, los efectos negativos también. Sí. Sí, claro, también hay que abordarlo. Claro, no, y muy interesante. De aquí se ve cuántos temas pueden salir de esto que se va llevando muy bien. Entonces, regresando del corte comercial, te agradecería muchísimo que pudiéramos ir planteando estas mismas necesidades, estas perspectivas tan interesantes que se deben hacer, y también seguir con el diagnóstico de qué han sido las experiencias y si se han manejado de esa manera constructiva o las manos de los intereses del desorden ya han actuado. Regresando de este breve corte comercial, en Economía y Mercados lo tocaremos.
Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales. Para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. Ya estamos de regreso en su programa Economía y Mercados, en el especial de alto nivel, tocando el interesante tema de efectos de la migración y viendo algunas perspectivas medulares esenciales, y para ello tenemos el comentario, ¿verdad?, de un analista especializado como es el doctor Juan Roque Flores. Bien, continuamos, doctor, en el aspecto que habías comentado tú para las mejoras que se podrían hacer, sobre todo ante la importancia, ¿verdad?, de lo que hacen o de lo que representa una comunidad en cada país. Ya hablabas lo hispano, qué relevantes y qué importantes somos en cantidad en los Estados Unidos, aunque pues todavía no tomamos el poder allá, ¿verdad? Ya van algunos gobernadores con raíz latina, pero definitivamente nos falta seguir escalando para que al rato ya el castellano ya sea el idioma dominante en la Unión Americana y ya tengamos algún presidente de Estados Unidos también con raíz latina. Pero por lo pronto pues vamos viendo que el Estado profundo allá pues, se sigue manejando como siempre, y ahorita podríamos ver básicamente en ese aspecto tan importante que planteaste de las remesas, doctor. Definitivamente es innegable el gran valor, lo vivimos en México, todo el dinero que representó, y durante la pandemia fue un ingreso verdaderamente que ayudó mucho a los connacionales. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. De hecho, podemos ubicar que si la remesa sabemos que va a llegar a determinado país, el país de origen donde están trabajando ellos, pues definitivamente también lo pueden manejar políticamente. Ya ha sucedido. El mismo Donald Trump, cuando estuvo ahí, no solo en aranceles nos hizo las advertencias para su ideología de un muro que siempre se ha venido construyendo, ¿verdad?, pero en su tema político, sino que también, además de los aranceles, lanzó la advertencia a México de que le aplicaría al tema precisamente del dinero que viene de los migrantes mexicanos, que le haría a esa cuestión una aplicación en la remesa. Ahorita podríamos checar lo siguiente: El Salvador, que no está siguiendo la línea dócil de Estados Unidos. El Salvador, pues también es innegable la cantidad de gente que tiene en Estados Unidos y por la cual recibe unas remesas enormes, indistintamente de su política exterior, lo que vaya a tomar y su efecto en la economía. Estamos viendo que ya Estados Unidos le está haciendo pues comentarios, planteamientos de que ya de acuerdo a sus intereses políticos, pues le puede aplicar la llavecita para las remesas de la gente del Salvador, y no solo en cuestión impositiva, sino también en rechazarle y regresarle a esa gente. Entonces vemos ahí el matiz de la parte, el efecto bueno, y también siempre esos matices políticos que es innegable lo utilizan los países de origen del dinero, doctor. Señalando dos efectos negativos de la migración, y
entrar después a ver este asunto del destino de las remesas y qué se podría hacer. Porque al seguirse dando este fenómeno del éxodo, del flujo migratorio de un país a otro, yo considero como una debilidad o una desventaja de la migración, pues la salida de una parte de la fuerza laboral del país. En el caso de México, por ejemplo, y de Chiapas en particular, y de muchos otros estados con características rurales muy acentuadas, ese éxodo ha significado pues la disminución de la mano de obra en el campo, el abandono del campo, y en eso se ha reflejado también en la insuficiencia de la producción agrícola, que viene a dar como resultado un déficit también en la alimentación, en los niveles de alimentación de la población. Eso es en el aspecto económico, un caso para no extendernos mucho en eso. Y en lo social, lo negativo de las migraciones, entre otros factores, pero yo lo señalaría como muy importante, es la desintegración familiar. Correcto. Se dan casos incluso en que el papá y la mamá se van y dejan a los hijos con otros familiares o con otras personas. Y eso indudablemente repercute en la formación psicológica, emocional de los hijos. Entonces vienen siendo hijos de las remesas. Y eso creo yo que es un daño social que se debería de tomar en cuenta también cuando se decidan por una política que de verdad considere estos puntos y tome algunas acciones concretas que podemos comentarles. Correcto. En este caso de las remesas, yo señalo como una posibilidad que, claro, habría que estudiarla y requiere de esfuerzos conjuntos de las autoridades, de los poderes públicos, también del sector privado, de los padres de familia, de los medios de comunicación. Y es que podría orientarse las remesas que están llegando hacia una inversión productiva. Tal vez esto suene así como utópico, pero ¿qué no podría el sistema financiero mexicano, bajo la regulación del Estado, crear empresas con depósitos, por decirlo así, con préstamos de los ciudadanos residentes en el extranjero, y en que se incluyeran y se involucraran a sus propios familiares para que el destino de esas remesas no se quedara circunscrito al ámbito familiar, sino que incida también en proyectos locales de desarrollo. Sí, correcto. Puede parecer muy sí. descabellado eso, pero es que eso sí pienso yo que con voluntad, sí, eso sí se podría hacer. Es correcto, doctor. Y es que volvemos a lo mismo. Esta es la columna vertebral porque es el ser humano de donde parten todas las demás ramas de lo que vamos a ver, ¿verdad? El aspecto cultural, económico, en fin. Y vamos a checar ahorita, creo que ya tenemos aquí, creo que ya se logró la conexión del doctor Víctor Fabián Rumaya. ¿Sí lo tenemos en línea, doctor Rumaya? Sí, claro que estoy correcto, bienvenido, claro, bienvenido. Ya, esta cuestión de tecnología que nos falta en el país, sí, pero lo ha superado. Bien, estamos con el tiempo encima, doctor Maya, viendo estos aspectos tan interesantes, ¿no? Yo creo que en lo que vamos ahorita comentando con el doctor Roque Flores es, pues, esa situación, ¿verdad? Que la migración misma, pues es un síntoma claro que no requiere mayor ciencia para saber que hay deficiencia en esa sociedad
para que tenga que irse, para que tenga que dejar lo más valioso. Y luego los tratos o el involucramiento de facciones que les interesa inestabilizar el desarrollo. Tú en lo particular, quiero comentar ahorita al teleauditorio, el doctor Víctor Fabián Rumaya, ¿verdad? Al igual que el doctor Juan Roque Flores, son investigadores, realmente gente que han estado muy, muy bien estudiando el caso. Y en este punto, el doctor Víctor Fabián, tú estuviste ya en la Secretaría de Relaciones Exteriores al mejor nivel técnico que designó el secretario para tratar inclusive el modelo público-privado que ubicara, que fuera productiva la migración, como bien también lo plantea en alusión el doctor Roque Flores. Adelante, doctor Rumaya. Sí, muy buenos días. Pues fíjate, mi querido amigo, muchas gracias por invitarme y saludos a todos. Pues sí, a mí me parece que el fenómeno de la migración, primero hay que verlo como un fenómeno natural. Es decir, es un fenómeno nacional, es un fenómeno social, por supuesto, porque está hecho por la sociedad, está provocado por las sociedades, pero es un fenómeno que ha existido siempre. Los seres humanos siempre han migrado por distintas razones. Hoy la migración pues, por supuesto, se agrava en función de las disparidades económicas, en función de los cambios climáticos, que hace que en algunos lugares, por ejemplo, no se pueda cosechar como se cosechaba antes, en función de la violencia en algunos países, en función de del desarrollo que ofrecen los países desarrollados del norte, y por eso hay muchas migraciones hacia Estados Unidos y, en el caso de América Latina, migran hacia Estados Unidos y hacia Europa. Bueno, pero la migración no tiene por qué ser algo malo, es decir, la migración, algo malo per se. La migración debe ser algo que dé muy buenos resultados, tanto para el migrante como para las sociedades que se quedan y para las sociedades que reciben. En el caso, voy a mencionar muy rápidamente algunas cifras. En el caso de México, el tema de las remesas que mencionaba el doctor Roque Flores me parece muy importante mencionarlo. El Estado mexicano no ha encontrado la forma de hacer que ese dinero que es cuantioso y que en este momento de la pandemia, por ejemplo, está sosteniendo a miles de familias en el país ante el decrecimiento de la economía nacional, han sido las remesas las que han sacado a flote. Es un recurso que no pasa por el sector público, no pasa por la economía nacional en términos, digamos, del volumen, del manejo del recurso. Pasa directamente a las familias. Solamente voy a decir el caso de Chiapas, 12.500 millones de dólares, ese es más o menos el monto de las remesas que se reciben. De esos 12.500 millones de dólares, el 70% se van en consumo directo, eso es decir, la gente recibe ese dinero e inmediatamente compra alimentos, compra productos de subsistencia inmediata. El resto se va la mitad en construcción, por eso podemos ver que hay una ayuda a acelerar o a desarrollar la industria de la construcción, y el resto se va en medicinas, fíjate, o sea, son inversiones de alguna manera muy inmediatas. No se puede hacer una gran inversión con eso porque prácticamente es una economía de subsistencia. No obstante que es una cantidad importante, es economía de subsistencia. Hoy el presidente de la República, con la estrategia del Banco del Bienestar, seguramente lo que están buscando es captar esas remesas para poder tener una masa económica que le permita hacer otro tipo de proyectos y desarrollar las zonas. Porque es cierto que en los lugares donde hay muchas remesas, no necesariamente se desarrolla la infraestructura de la región. Se desarrollan, por ejemplo, casas muy grandes, espectaculares, de las familias que tienen a alguien en Estados Unidos que le está mandando remesas, pero vemos una casa muy bonita y al lado vemos una infraestructura completamente, pues prácticamente inexistente, ¿no? Sin agua, sin drenaje, sin carretera, etcétera, etcétera, porque así ocurre. Es decir, no pasa por el sector público. Eso es para la gente que se va de nuestro país y que efectivamente tiene los efectos negativos, como mencionaba el doctor Roque Flores. Lo suscribo, estoy de acuerdo. Ahora, para la gente que llega a nuestro país, es decir, los inmigrantes, los que llegan, los que se internan en nuestro país, ¿es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, dependiendo cómo lo administres. Por supuesto que si no lo administran adecuadamente, trae muchos problemas, como lo hemos visto. Trata de personas, trae violencia, trae un desajuste en las economías locales, trae competencia en los espacios laborales.
pero si se maneja adecuadamente, es una masa laboral muy buena que puede ser ocupada de manera que genere y potencie el desarrollo, como ha existido en muchos lugares del mundo. Es decir, la migración per se no es mala. Cuando ha llegado, por ejemplo, algunas olas de migraciones africanas a España, han detonado la economía extraordinariamente. En todos los campos vitivinícolas, por ejemplo, gran parte de la migración africana y sudamericana es la que ha desarrollado los campos españoles en los últimos años, que estaban prácticamente desiertos hace ya unos 50, 60 años después de la guerra civil. En el caso de México, sí puede ser buena la migración que viene de Centroamérica, si se canaliza adecuadamente y si se permite que participen otros sectores y que se les den otras circunstancias legales para poder trabajar de manera temporal. El problema es que nosotros vemos a la migración, el país ha estado viendo a la migración como un problema de invasión. El Estado mexicano ve a la migración como un problema de cómo los pueden recluir, cómo los pueden detener. Estados Unidos ve a la migración de Sudamérica como una marabunta que va a generarles muchos problemas. No, en realidad es fuerza laboral que pudiera ser bien aplicada si se hacen los programas adecuados. Nosotros hemos propuesto un programa interesante que me parece que ha llamado la atención, pero que no han podido ponerlo en práctica porque está limitado básicamente por la legislación nacional, donde nosotros lo que decimos es, dado que van a estar en tránsito en nuestro país, porque lo que quieren es llegar a Estados Unidos, mientras estén en tránsito en nuestro país, démosle un trato digno y démosle la posibilidad de trabajar. ¿Cómo? Abriendo programas especiales de trabajo en donde se les permita que sean productivos en su estancia y que eso les dé también la dignidad a los hermanos migrantes. Es decir, hay que tratar al migrante que viene del sur como queremos que traten a nuestros migrantes que van al norte. Todos somos seres humanos y eso es muy importante considerarlo. De tal manera que hay que cambiar el paradigma de la migración como un fenómeno de descomposición social. Correcto. Y hay que verlo como un proceso de integración humana. Correcto, muy bien, doctor Maya. Doctor Roque Flores, en esta tesitura, en lo que vamos a ver, en tu intervención, te agradecería para que retomáramos nuevamente contigo, doctor Maya, y pudieras plantearnos de esas unidades productivas concretamente que propusiste ante el secretario de Relaciones Exteriores del trato de migrantes y en Chiapas le resultara, además de un trato humanitario, un ingreso para ellos, un mecanismo muy interesante y una contribución inclusive a que no fuera solo esa economía como tú bien citas, igual, bueno, ambos han mencionado, que viene, llega, pero se nos diluye. Es un dinero enorme que se va a fluir a la economía, pero que no se ha convertido en productivo, ¿verdad? Que es el fenómeno muy interesante que te pediría que después de la intervención del doctor Roque Flores nos comentaras de eso, doctor Maya. Adelante, doctor Roque Flores. Sí, muchas gracias. Un saludo al doctor Maya. Gusto saludarlo. Es un honor compartir con ustedes este panel. Y yo subrayaría aquí como un punto interesante a tomar en cuenta es que estamos ante la necesidad de revisar e implantar un sistema migratorio que comprenda todas las consideraciones demográficas, laborales y de derechos humanos. Eso se ha estado viendo como muy aisladamente. Ahora hay un programa, efectivamente, del gobierno mexicano para este sexenio de política migratoria que se piensa seguir. Y a esto se une pues, la visión que tiene el gobierno de Estados Unidos para desarrollar 3 países de Centroamérica y también impactaría en el sur-sureste de México. Nada más que hay que tomar en consideración un fenómeno de último minuto, que es lo que está pasando en Nicaragua. En este enfoque del gobierno de Estados Unidos, no se está considerando Nicaragua. Y lo que está pasando ahí, no sabemos en qué va a resultar, pero no sería remoto que volviera a acentuarse la desestabilización en ese país
que a las caravanas que hemos recibido, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, se sumaran mucho más de ese país que es Nicaragua. Así que hay que poner atención a lo que se desarrolla ahí, porque eso viene a impactar los planes, los programas, planes, todavía no son programas, de los que se ha hablado en México y en los Estados Unidos. Creo yo que eso merece que lo tomemos en cuenta. Y otro dato más, para cederle la palabra al doctor Maya. Se dice que se quiere detener el flujo migratorio del sur hacia Estados Unidos. Pero en una información de hace unos cuantos días se señala, concretamente en información de CNN, que Estados Unidos va a requerir, dado ese relanzamiento de la economía que está propiciando el gobierno de Biden, 400,000 trabajadores de la construcción ya. No tiene suficiente mano de obra disponible en este momento Estados Unidos para todo ese programa de infraestructura y otras acciones económicas que van a emprender. Correcto. Eso viene siendo una oferta muy atractiva, sí, y habrá que estar pendiente del desarrollo de este fenómeno. Muchas gracias. Correcto, doctor Roque. Doctor Rumaya, te pediría, porque ya estamos para el cierre del programa, que nos hicieras, salvo si tú quieres comentar otro punto ahorita, pero que nos hicieras ese comentario en un par de minutos de eso que presentaste con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ese modelo tan interesante de productividad con migrantes. Adelante, doctor Rumaya. Sí, bueno, pues es un modelo que pone en el centro de la atención el respeto a los derechos humanos, como decíamos, y la seguridad de los migrantes, pero también que hace productiva su estancia, particularmente en el caso de Chiapas. Nos asustamos porque creemos que cuando vienen los hondureños, los guatemaltecos y los salvadoreños, pues van a desplazar los empleos que tenemos, que en realidad no tenemos en Chiapas. Es decir, el Estado no es un Estado eminentemente productivo. Lo que sí tenemos es que tenemos muchos recursos, sin embargo, no hay inversión. Lo que planteamos nosotros es que se permitan nuevas formas de inversión en el Estado, en donde en lugar de estar invirtiendo solamente en atender a los migrantes, tanto que cuestan los migrantes, porque es un costo alto atender el tema de la migración, que mejor se generen esquemas productivos de inversión en donde además se le permita a la iniciativa privada hacerlo, es decir, esquemas público-privados donde al atender al migrante, por ejemplo, se pueda plantear en la frontera sur toda la gran industria de la transformación y de reciclamiento que puede existir en el país. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, ¿por qué no migran los costarricenses? O sea, se habla de Centroamérica, pero casi no hemos visto que los costarricenses estén en ese proceso, ¿verdad? Bueno, pues porque Costa Rica ha desarrollado toda una industria de sus propios recursos. Bueno, eso podemos hacer en el caso de Chiapas. Necesitamos inversión. Lo que nosotros queremos, o lo que quisiéramos, es que hubiera unidades de inversión que vinieran a este estado, pero que se vincularan con los inversionistas locales. Por ejemplo, muy concretamente, lo voy a decir de manera muy sencilla. Tenemos un inversionista local, chiapaneco, un empresario local chiapaneco, se vincula, es digamos, el punto de entrada para un inversionista norteamericano que pone una unidad de producción y tiene a la mano de obra centroamericana. Sí. ¿Qué podemos hacer? Hay muchísimas posibilidades de nuevas empresas que se han desarrollado y que se pueden dar, por ejemplo, tecnología, transformación, medio ambiente, etcétera, etcétera. Correcto, doctor Rumaya, muy bien. Y yo creo que esto, siempre digo, vamos llevando una columna vertical porque son muchas aristas que iremos tocando en posteriores programas de alto nivel de economía y mercados. Bien, estamos llegando a la parte final del programa. Tenemos 3 minutos. Rogaría, doctor Roque Flores, en minuto y medio, algo que se me haya pasado consultarte y que deseas comentar, por favor, minuto y medio. Minuto y medio, pues voy a darle lectura a algunas propuestas que yo quisiera hacer para que, bueno, sea un motivo de consideración, englobando todo lo que tratamos ahora. Yo creo que debería de
fomentarse campañas de información en medios de comunicación y escuelas sobre los riesgos en la migración de ser víctimas de tráfico humano, en el riesgo que se corre de dejar a los hijos en otras personas, en manos de otras personas. Y también en esa política migratoria, de atención a la migración, se brinde apoyo a los familiares que se quedan con los hijos de los migrantes. Por ejemplo, asistencia legal, asistencia social, acompañamiento psicológico, que no se ha estado cubriendo. Lo que decía antes de las remesas, orientarlas hacia una inversión productiva, promover la circulación de talentos. Se nos van muchos al extranjero y allá se quedan. ¿Por qué no promover que hagan visitas temporales y nos compartan todo lo que ellos han aprendido y asimilado allá? También que se homologuen los títulos académicos para que se facilite el regreso, el retorno de quienes han salido a especializarse en el extranjero. Correcto. Y que se aumenten los subsidios a la investigación científica. Correcto. Y luego, como decía el doctor, integrar los mercados laborales para que efectivamente se aproveche los conocimientos de quienes están acá y de los que fueron y regresaron. Correcto, doctor. Muchas gracias. Gracias sobre todo por compartir nuestro conocimiento. Doctor Víctor Rumaya, 1 minuto y medio también, por favor, algo que se me haya pasado a consultar y desees expresar. Sí, pues yo lo que he insistido, particularmente en el tema de la migración del sur, que viene de Centroamérica y que pasa por Chiapas, específicamente en el caso de Chiapas, insistir en la generación de esquemas productivos en donde haya capital. Lo que nos hace falta es capital. Hay buenos inversionistas en Chiapas, pero no tienen el capital suficiente para un problema de esta naturaleza. Pero imagínense si nosotros tuviéramos el capital suficiente, por ejemplo, para echar a andar la industria pesquera, con tanto litoral que tenemos, que está desperdiciado, que no tenemos ni siquiera barcos para estar pescando, y con todas estas personas que vienen y que pudieran incorporarse a una gran industria pesquera en la zona, sería extraordinario. La industria de la transformación de alimentos es extraordinario lo que se podría hacer. La industria extractiva es algo fundamental, es decir, podríamos aprovechar esta mano de obra si en realidad todo lo que se está invirtiendo en detener a la migración se invirtiera en proyectos de producción. La industria de la transformación y del reciclamiento sería extraordinario lo que podríamos hacer en el Estado. Pero es importante que cambiemos la visión, que hagamos de la migración una visión productiva, no una visión de contención solamente. Es decir, es importante mantener las fronteras con ciertos cuidados, por supuesto, pero hay que ver la migración como un fenómeno y una oportunidad productiva. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias. Pues ya hemos llegado al final del programa. Un agradecimiento por compartirnos su experiencia muy seria, muy profesional, doctor Juan Roque Flores y doctor Víctor Fabián Rumaya. Y los esperamos aquí también nuevamente para que nos compartan otros interesantes temas y sobre todo pues el agradecimiento a usted. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal si aún no lo está y le active la campanita para que reciba sin costo alguno y el conocimiento también lo comparta. La mejor decisión la va a tomar usted siempre. Sume estos conocimientos que recibe a través de Economía y Mercados, analice todo lo demás que escuche en los medios y lleve ese análisis interesante, porque siempre debemos de ver la realidad en su correcta dimensión para poder producir con dignidad. Lo esperamos en el siguiente programa de Economía y Mercados. Hasta pronto.